Como ya se ha indicado, se tienen tres tipos de nivelación: nivelación directa o geométrica, nivelación trigonométrica y nivelación barométrica. En este caso veremos la nivelación trigonométrica. La nivelación trigonométrica se fundamenta en la resolución de triángulos verticales, generalmente del tipo triángulo-rectángulo. Se consideran dos grupos de nivelación: nivelación de distancias cortas menores a 1500 metros, nivelación de distancias largas mayores a 1500 metros. Para distancias menores a 1500 metros hemos de observar algunos casos que se presentan con frecuencia. Primer caso, sea el punto A y el punto B, cuyos desnivel se trata de encontrar para lo que se mide en el punto A, el ángulo alfa, como también a partir del punto A se mide la distancia inclinada hacia el punto B. Acá lo que nosotros queremos encontrar es H, que sería el desnivel entre A y B. La nivelación trigonométrica es resolución de triángulos. Es así que nosotros, a partir de los datos de campo, tenemos que formar estos triángulos y resolver los mismos. A partir del triángulo ABC, entonces queremos despejar de B, la distancia vertical, nuestra incógnita. Para ello usamos el seno de alfa va a ser igual a distancia vertical sobre distancia inclinada. Despejamos la distancia vertical, nuestra incógnita, de donde dB, distancia vertical, va a ser igual a distancia inclinada sobre seno de alfa. Ahora vamos a encontrar H, la altura. De la figura vemos que H, o sea la altura, más el hilo medio, va a ser igual a la distancia vertical más la altura del instrumento. Entonces acá nosotros vamos a despejar H, que es nuestra incógnita, de donde H va a ser igual a la distancia vertical más la altura de instrumento menos el hilo medio. Y finalmente determinamos la cota de B. La cota de B va a ser igual a la cota de A más H. Reemplazamos H de la última ecuación para tener que B, o la cota de B, es igual a la cota de A más distancia vertical más altura de instrumento. Segundo caso, acá queremos determinar la cota del punto C, es un punto inaccesible. Por ser inaccesible es imposible determinar la distancia AC. Para resolver este ejercicio nos podemos establecer en el punto A, en el cual medimos el ángulo alfa, el ángulo hacia el punto C. Posteriormente nos vamos a establecer al punto B, cuidando de que A, B y C estén alineados. A partir de A y B podemos calcular la distancia 1 y en el punto B también podemos calcular el ángulo beta, el ángulo hacia C desde el punto de B. Aquí otro dato que hay que considerar, o otro cuidado que debemos tener, es que A y B estén al mismo nivel, lo que significa que la altura de instrumento de A sea la misma altura de instrumento en B. Todos estos parámetros nos permitirán determinar H, la altura o el desnivel de A hacia C o de B hacia C. Estamos en nivelación trigonométrica, es así que debemos de generar triángulos. Tenemos dos triángulos, el triángulo ADC y el segundo triángulo va a ser el triángulo BDC. No tenemos posibilidad de encontrar la distancia AC, o sea, no tenemos la hipotenusa, tenemos los catetos. Es así que a partir de los catetos vamos a avanzar en la resolución de este ejercicio. Entonces, tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto DB más el cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser distancia 1 más distancia 2. Despejamos distancias, distancia 1 más distancia 2 va a ser igual a distancia vertical sobre tangente de alfa. Vamos al segundo triángulo, al triángulo BDC. De la misma manera vamos a trabajar con los catetos. Entonces, tangente de beta va a ser igual a distancia vertical sobre distancia 2. Despejamos distancia 2,
de donde distancia 2 va a ser igual a distancia vertical sobre tangente de alfa. Es así que tenemos resueltos los dos triángulos. A partir de los dos triángulos, del triángulo ADC y del triángulo BDC, ¿sí?, despejamos, hemos despejado las distancias. Entonces lo que vamos a hacer es restar la ecuación A del triángulo BDC a la ecuación B del triángulo BDC. Es así que tenemos la distancia 1 más la distancia 2 menos D2 va a ser igual a distancia vertical sobre tangente de alfa menos distancia vertical sobre tangente de beta. Más D2 menos D2 se anulan, entonces tenemos solamente la distancia 1 que va a ser igual a distancia vertical sobre tangente de alfa menos distancia vertical sobre tangente de beta. Factorizamos distancia vertical, va a ser igual a distancia 1 sobre 1 tangente de alfa menos 1 tangente de beta. Finalmente simplificamos esta ecuación y vamos a llegar a determinar que distancia vertical va a ser igual a la distancia 1 cotangente de alfa menos cotangente de beta. Para concluir tenemos que determinar la cota de C, ¿sí? La cota de C va a ser igual a la cota de A más la distancia vertical más la altura del instrumento.